Entonces, permítanme compartir ahora qué es lo que pasa en el plano editorial, la construcción de la arquitectura y las estrategias que se construyen para tener una revista indexada, por ejemplo, en este caso, en Cielo, pero también en Scopus. Scopus es un indexador mucho más global, digamos, por decirlo en términos sencillos, que Cielo, y obviamente esos son un poco los horizontes con los que hay que trabajar. Cuando se trabaja en proyectos editoriales, entonces se tiene que ir mirando en perspectiva a largo plazo a llegar a una indexación que supere los contenidos locales, que supere la iniciativa local institucional, llegue a temas nacionales y después pasar a los aspectos globales. Eso responde definitivamente a que se siga una propuesta de políticas editoriales y de difusión de lo que producimos, en tanto nosotros constituimos una editorial, digamos, ¿no? Normalmente pensamos que esas indexaciones, esa incorporación de las revistas, son complejas, difíciles, inalcanzables, porque claro, ahí están compitiendo las grandes revistas internacionales y siempre nos viene ese pequeño complejo de que lo podremos hacer. Entonces, claro, no pasa por la pregunta en cierto sentido castrante de lo podremos o no lo podremos, seremos capaces, sino hay que hacerlo, ¿no? En el camino pasarán las cosas, nos rechazarán, volveremos a postular, y el asunto es no rendirse, digamos, en ese proceso. Entonces, por eso es importante esta charla, porque vamos a tratar de desmitificar esos criterios que normalmente suelen decirnos que es imposible, digamos, como somos bolivianos y tercermundistas no vamos a lograrlo. Realmente tenemos que reconocer internamente que lo que se produce en Bolivia en términos académicos, institucionales, especialmente en nuestra UNSA, llega a tener criterios de altísimo nivel académico. Lo que pasa es que no nos damos cuenta o tenemos un complejo colonial que nos evita mirar los grandes aportes que pueden, como condición de posibilidad, surgir de nuestro espacio académico y de nuestras competencias, ¿no? Entonces, claro, hay que desmitificar esos mitos. Entonces voy a hacerles una comparación entre lo que pasa en los indexadores Cielo y Scopus para que tengamos una idea de qué es lo que está pasando alrededor de estos, ¿no? El doble mandato de la publicación científica. La indexación tiene que ver con una infraestructura que sostiene la visibilidad y el prestigio, ¿no? Estas, Cielo y Scopus, son bases de datos que responden a filosofías editoriales distintas pero complementarias, ¿no? Es decir, no necesariamente una excluye a la otra, pero ambas tienen distintas visiones de lo que es una revista académica, ¿no? Por ejemplo, Cielo se caracteriza por tener una visibilidad regional y el acceso abierto, ¿no? Trabaja con el modelo diamante, que es básicamente este juego con lo abierto, lo libre, pero no solamente con el acceso abierto, sino también a que el modelo diamante garantiza que la revista no cobre por el proceso editorial. Lo que pasa es que algunas revistas del ecosistema Scopus y de los sistemas globales, además de Scopus hay muchos otros, como el Hubus, digamos, que en el proceso de indexación, validación que les he hablado al principio, suele cobrar a los aportantes, a los que mandan sus trabajos académicos científicos, suelen cobrarles el proceso de revisión, edición y todo el tema. En algunos casos ese cobro suele ser altísimo, suele ser costoso, ¿no? Pero el modelo diamante en Cielo es el que garantiza que además de que los artículos son de acceso abierto, no se cobra en el proceso de revisión y edición.
como es una base de datos de visibilidad regional, tiene que ver con, las políticas, ¿no? Con las políticas nacionales. Por eso Cielo está vinculada al Viceministerio de Ciencia y Desarrollo, digamos, el Viceministerio de Ciencia y Desarrollo de nuestro país, que lamentablemente ahorita, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología ha decidido, parece, está por verse eso todavía, pero parece que ha decidido que no va a hacerse cargo ya de Cielo y ha decidido derivar sus competencias al Ministerio de Educación. Están todavía en debate, entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar un poquito hacia adelante, pero normalmente estaba a cargo del Estado. ¿Qué es lo que pasa y por qué está a cargo del Estado? Porque tiene que ver con políticas nacionales de fortalecimiento de las capacidades nacionales y obviamente como tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades locales y nacionales, y Cielo sí estaba a cargo de autoridades nacionales, ¿no? Y nuevamente tiene acceso abierto, es regional, está administrado o por lo menos arbitrado, no es arbitrado, es como al abrigo de los estados, digamos, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas, porque al ser el Estado una instancia política, digamos, en algunos momentos puede o no priorizar algunos temas, puede o no seguir los criterios. Ustedes conocen cómo es también un poquito la burocracia estatal, digamos. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas, depende de quiénes están en el cargo, de todos modos, ¿no? Pero sí tiene esa contribución regional, entonces es una administración nacional, se vincula con los circuitos latinoamericanos en nuestro contexto y va de ahí escalando, digamos. En cambio, Scopus busca el impacto global, ¿no? Busca, y obviamente en el impacto global se va a manejar por métricas de prestigio, ¿no? Y va a seguir la atracción internacional y va a trabajar con descubrimientos algorítmicos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa alrededor de todo eso? Va a guiarse por métricas, las métricas son el índice H, por ejemplo, que contabiliza y multiplica dos vínculos, digamos, cantidad de artículos publicados en relación a cantidad de los artículos citados, o de las citas que recibe cada artículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese algoritmo, esa fórmula va a permitir decir qué artículo, qué producción académica es más relevante en relación a otras, y obviamente eso va a producir un score que va a tener o va a gestionar o va a posibilitar un mayor impacto de quién aporta en esta revista. Entonces, eso es así como interesante. Eso obviamente nos permitiría comprender por qué algunas revistas que están en las redes Scopus cobran por el proceso editorial, porque evidentemente Scopus garantiza un seguimiento mucho más ¿cómo le podemos decir? Más exhaustivo, riguroso al aporte, pero sobre todo también a estas otras condicionantes, digamos, estar en el sistema Scopus garantiza. Y obviamente Scopus tiene, ¿no? Al tener una necesidad de impacto global, sí se vuelve mucho más ambicionado. En todo caso, Cielo, como les había dicho en su filosofía editorial, promueve el acceso abierto a diamante, y eso de lo gratuito, no solamente para quien lee, sino para quien produce. Trabaja en modelo XML, que es el básico para posicionar los artículos en línea. Tiene que ver con desarrollo regional y usa datos FAIR. Mientras Scopus trabaja con scores de citas, no trabaja con evaluaciones cruzadas entre lo leído y lo citado, no trabaja con analítica de la información y obviamente trabaja mucho en la visibilidad global.
Ambos gigantes de la indexación académica comparten, sin embargo, un núcleo, ¿no? Ambos sistemas trabajan con arbitrajes ciegos y rigurosos. ¿Qué es un arbitraje ciego? Nosotros trabajamos la evaluación a doble ciego, digamos, ¿no? El arbitraje a doble ciego, es cuando quien produce el artículo no conoce al evaluador, ni el evaluador conoce al evaluado. Entonces, el editor, nosotros, los de la revista Estudios Bolivianos, no hacemos conocer a ambas instancias. Un cachito, me están interrumpiendo. Entonces, nosotros, los editores, borramos del artículo que nos llega en Word o en PDF, borramos el nombre del autor, ¿no? Borramos todos los metadatos que puedan demostrar que el autor, ustedes saben que cuando uno escribe en su computadora y manda un archivo, si uno es muy riguroso y muy querendón de su computadora, normalmente en su computadora también pone dueño de la computadora Juan Pérez, digamos. Entonces, cuando mandamos el artículo sale en los metadatos el dato, ¿no? Es computadora de origen o producto, origen del archivo, y sale Juan Pérez, digamos. Entonces, claro, lo que nosotros hacemos es meter en nuestros equipos todo, borrar esos metadatos, no solamente en el artículo borramos el nombre del autor, sino borramos metadatos que puedan demostrar de dónde proviene el artículo al evaluador, digamos, ¿no? Pero evidentemente, antes de hacer eso, antes de proceder al arbitraje doble ciego, donde se borren los metadatos del archivo y del artículo, se tiene que, obviamente, verificar, ¿no? La edición lo que hace es verificar si el artículo es un artículo académico con todas las de la ley, si está escrito en el formato académico solicitado por la convocatoria de la revista. En el caso de Estudios Bolivianos, nosotros utilizamos, ¿no?, como formato de cita por el momento el APA Harvard, digamos, con una adaptación a la boliviana o a la Estudios Bolivianos, pero básicamente se parte de APA Harvard. Como les digo, hemos hecho una adaptación local, digamos, cada instancia educativa, académica, genera sus propias adaptaciones, no por eso existe también el APA Harvard, el Chicago, todos los otros, ¿no? En el mundo hay fácilmente más de 150 modos de citar. Obviamente los famosos son MLA, APA, Harvard, Vancouver, el ISSN y muchos otros. Y alrededor de esos se construyen, cada unidad académica puede construir sus propias variantes, digamos, ¿no? Harvard ha hecho su adaptación del APA y ha hecho APA Harvard, pero también hay APAs para diferentes. Entonces, claro, lo que hacemos nosotros es, como editores, en primera instancia, apenas recibimos el artículo, es verificar si tiene todos los indicadores que el artículo requiere. Autor, ficha del autor, palabras clave, resumen, abstract en inglés, palabras clave en inglés, si responde a una estructura académica, si tiene las citas adecuadas, si es un artículo revisable, digamos, ¿no? De una vez verificados todos los requisitos de pertinencia y posibilidad de que el texto es un artículo evaluable, recién se borran los metadatos, se borra el autor para solicitar un arbitraje doble ciego. En el proceso de arbitraje doble ciego, a veces el OJS es muy útil porque nos ayuda automáticamente en una base de datos de arbitrajes
derivar directamente a algunos árbitros que tenemos registrados en nuestras bases de datos, ¿no? Lamentablemente, pues, al estar en Bolivia, no nos funciona mucho eso. ¿Por qué les digo no nos funciona mucho eso? Porque ser árbitro de una revista, ser árbitro evaluador, digamos, en el mundo académico externo, internacional, ¿no? Los arbitrajes te dan puntos, digamos, te dan puntos y en tus evaluaciones académicas, institucionales, eso te sube puntos. Entonces, los académicos también están atentos a ser declarados y nombrados árbitros, porque eso les sube su ranking académico, sobre todo en lo laboral, institucional, digamos, ¿no? Y obviamente les eleva el prestigio. En el caso boliviano, esas evaluaciones no cuentan, entonces no cuentan para evaluaciones de los académicos, ni siquiera para los docentes titulares antiguos, ni nada. Entonces, siempre trabajamos por lo menos con los evaluadores nacionales, trabajamos nosotros más por un favor, un amor a la camiseta, a la academia y todo el tema. No, sí nos va muy bien con nuestros evaluadores internacionales. Los evaluadores internacionales lo único que hacen es pedirte una certificación de que han sido evaluadores de una revista académica boliviana, les das su certificación y ellos meten eso en su evaluación anual y les suman sus puntos correspondientes, digamos. Entonces, por ahí es también interesante esto del arbitraje, digamos, ¿no? El arbitraje a doble ciego garantiza que el lector no conoce al autor, el autor no conoce al evaluador y por lo tanto, como no se conocen entre ambos, se evita el sesgo de las enemistades, ¿cómo le podemos decir? Enemistades o amistades, digamos. O sea, vos tienes tu amigo y quieres ayudarle, le vas a aprobar positivamente la evaluación de su artículo, ¿no? O es tu enemigo o alguien que no te simpatiza y solamente por molestar puedes añadirle, puedes rechazar su publicación, o por el otro lado, sabiendo quién te ha evaluado y te ha hecho las correcciones, puedes empezar a decir que sabe de lo que me ha evaluado. Entonces, claro, la evaluación a doble ciego, rigurosamente aplicada, garantiza que al no conocer quién es en los dos lados, el evaluador y el que escribe, se van a sentir eventualmente más protegidos, digamos, ¿no? Y obviamente fuera de estas críticas, ¿no? La revista obviamente tiene que garantizar también que los metadatos estén en inglés, ¿no? Por lo menos, ¿no? Digamos, hay revistas internacionales que te piden 3 idiomas, inglés, español y portugués, o inglés, español y francés, depende de la región y todo el tema, ¿no? Ha habido casos de alguna revista ecuatoriana que le ha puesto inglés, francés y quechua, digamos, ¿no? Quichua, dicen los ecuatorianos, ¿no? Entonces, depende un poco, podríamos, digamos, como un asunto de soberanía también pensar en esas posibilidades, ¿no? Las revistas en ambos indexadores internacionales están guiadas por una ética de las publicaciones con el formato COPE, digamos, ¿no? Y obviamente también las revistas tienen que tener una regularidad estricta. ¿A qué nos referimos con la regularidad estricta? Se tiene que publicar, si nosotros declaramos que vamos a publicar 2 números al año en nuestra revista semestral, entonces se tiene que publicar en junio y máximo en diciembre todos los números siempre, digamos, ¿no? Y para esa regularidad estricta en procesos de indexación primeros, digamos, la revista tiene que tener esa regularidad demostrada y demostrable en por lo menos 2 años de antigüedad en su publicación, digamos, ¿no? Entonces eso es interesante. En el ámbito internacional, pero sobre todo en el ámbito de las ciencias duras, digamos,
esta regularidad estricta suele ser de 4 números al año. Estamos hablando de ciencias duras y ámbito internacional, ¿no? La regularidad de una revista puede ser trimestral o por lo menos, o cuatrimestral, perdón, o 4 números al año. Y en una variación para Latinoamérica, los indexadores han accedido a que en el ámbito de las humanidades se pueda llegar a publicar por lo menos 2 números al año. No existe eso de la indexación con un número anual. Te dicen, claro, un número anual no es una revista, es un anuario. Entonces no compite como revista. Entonces sí tiene que ser por lo menos 2 números anuales, ¿no? Entonces, y tienen que ser publicados puntualmente y demostrado que se ha publicado puntualmente. Entonces, claro, en eso, tener la revista en el OJS nos ayuda a demostrar que hemos publicado puntualmente en qué fecha, porque sale, ¿no?, en sus metadatos de la publicación en qué momento ha sido publicado y subido el artículo. Digamos, por ejemplo, en nuestro último número del 2025, nuestra publicación ha sido publicada, subida en línea, el 12 de diciembre de 2025. Digamos, mucho antes de que concluya el mes y obviamente ha sido una publicación puntual. El anterior número, el número 41, por ejemplo, el 40, perdón, ha sido publicado, aquí está el metadato, el 31 de julio. En esto sí hemos esperado que salga primero la versión impresa, la hemos presentado y recién la hemos subido. Ya en el último número, el 41 que les he dicho, hemos aprendido que es mejor nomás, aunque todavía no se haya presentado la publicación impresa, ya la subamos en línea, porque eso es uno de los requisitos de indexación con los que trabajamos, ¿no? Entonces, la regularidad estricta es un requisito importante para ambos sistemas, ¿no? Entonces, los cimientos innegociables para tener una revista académica indexada, por ejemplo, en el catálogo de Cielo y de Scopus, va a pedir que todas las revistas tengan su ISN válido y disponibilidad de los artículos en texto completo en línea, ¿no? Entonces, todos los artículos tienen la revista tiene su ISN válido, que es su registro internacionales como el ISBN, que usamos para publicaciones, es como el ISBN que usamos para publicaciones, pero esto es para publicaciones electrónicas. No, las revistas tienen que tener evaluaciones por pares académicos, arbitraje a doble ciego, y esa evaluación y ese manejo editorial tiene que ser transparente, documentado y con instrucciones. Es decir, los evaluadores y la institución que publica tiene que tener sus formularios de evaluación por pares a doble ciegos, que tienen los criterios, ¿no? No solamente de si se respeta la estructura, si hay un aporte académico, criterios y observaciones, si se cumplen los requisitos académicos, todos esos indicadores están en un formulario de evaluación que se manda a todos los evaluadores junto con la convocatoria de la revista, el formulario de evaluación, los requisitos de la revista y el artículo en cuestión. El artículo, obviamente, con los metadatos del autor borrados, ¿no? Tienen que tener además metadatos universales. ¿Qué son esos metadatos universales? Títulos, resumen, palabras claves impecables en inglés. ¿Por qué incidimos en que esos metadatos tienen que ser impecables? Porque eventualmente surge ¿cómo lo podemos decir? Surge hay una palabrita eso, hay una palabrita ya, claro, lo que pasa es que con el Google Translator, digamos,
se han dado casos de que algún académico ha decidido hacer su resumen en inglés mandando al traductor de Google, digamos, o mandando la traducción a una IA. Y aunque las IAs y el Google Traductor han mejorado bastante, digamos, en los últimos años, esas traducciones a veces dejan mucho que desear. ¿Por qué? Porque evidentemente el robot, que es el traductor, por más inteligencia artificial que tenga, en algunos casos desconoce conceptos vinculados a las humanidades, a la filosofía y todo el tema. Entonces, como desconoce conceptos, por ejemplo, les voy a decir una cosa muy simple, ¿no? Como estaba de moda hace muy poco hablar de la modernidad y colonialidad, digamos, un autor dice, el sistema mundo moderno colonial, digamos. Entonces el Google Traductor te va a traducir el sistema moderno de una modernidad de la colonia, en vez de modernidad-colonialidad, te va a poner una modernidad de la colonia. Y obviamente eso cambia el sentido de lo que uno está planteando, porque evidentemente, ¿no? En el ámbito de la filosofía particularmente, pero igual en todas nuestras disciplinas humanísticas, hay conceptos clave que tienen que respetarse tal cual han sido pensados. Y obviamente el traductor va a tratar de hacer eso linealmente, digamos, palabra a palabra, sentido a sentido, digamos, y esas traducciones automáticas de los resúmenes, porque aquí podemos ver en este artículo el título, datos del autor, procedencia, su número ORCID, el dato bibliográfico del autor y inmediatamente el título en inglés, el abstract en inglés, las palabras clave en inglés y los otros datos que son importantes, ¿no? Fecha de recepción del artículo y fecha de aceptación. Y ahí arranca todo el artículo. Todos estos metadatos tienen que tener los artículos, ¿no? Además de estos que ya han sido puestos en nuestra revista, ¿no? El nombre de la revista en la primera página, el número al que pertenece, la fecha, la página dentro de la revista y el ISSN. Entonces, claro, tenemos toda la información de los metadatos en cada artículo que nos va a permitir pues tener mucha claridad de qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos viendo, digamos, ¿no? Entonces tenemos unos metadatos universales claramente puestos y como dice nuestro PowerPoint, impecables en inglés y en español, digamos, ¿no? Porque eventualmente puede darse que también las revistas reciban un artículo en inglés y ahí el que tenga que ser traducido es el resumen y las palabras clave en español, digamos, ¿no? Entonces, de modo inverso también tiene que ocurrir, es una impecabilidad. Tiene que haber también una declaración de ética y prevenciones de malas prácticas, ¿no? No solamente en el sentido en el cómo se maneja la información. Normalmente esto suelen usarlo un poco más, esto de la ética en investigaciones en ciencias sociales cuando se trabaja con poblaciones indígenas, poblaciones vulnerables, pero en general, digamos, en el proceso académico hay principios éticos básicos que tienen que seguirse, digamos, incluidas las buenas prácticas, en este caso, como decimos, vigilando que no existan malas prácticas. ¿Qué nos referimos a eso? Pues evidentemente que no haya plagio, que no haya plagio, es el primer gran indicador y gran necesidad, digamos. Que lo que se está difundiendo y todo el tema responda a principios básicos de respeto a la propiedad intelectual, de donde provienen nuestros datos preliminares, nuestras fuentes primarias o las fuentes secundarias estén correctamente citadas y no estén necesariamente apropiadas por los autores, digamos, ¿no? Y todo eso ya en el mundo científico eso tiene que ver y es mucho más peligroso porque tiene que ver con patentes, derechos de autor, posibilidades de negocios, digamos, alguien descubre cómo curar el cáncer, digamos, y si no es citado adecuadamente esa persona puede iniciar un juicio, no solamente por derechos de autor, sino por hurto, ¿no? Entonces,
Por eso hay que tener estas buenas prácticas. En humanidades peleamos un poco más por los derechos de autor, contra el plagio, digamos, ¿no? Pero en las ciencias duras eso es mucho más complicado, ¿no? Entonces, pero estos son los cimientos innegociables. Identidad y acceso, ¿no? Identificación del artículo, identificación y posibilidad de acceder al texto, la evaluación por pares, metadatos y integridad ética. De modo tal que, lamentablemente, el inglés, al ser una lengua universal, lamentablemente, digo, por ese espíritu rebelde que solemos tener los bolivianos, el inglés, pues, es una lengua franca, digamos, ¿no? Que se habla en todo el mundo y que cualquier habitante, sea del Japón, de Alemania, de Bolivia, podría, o por lo menos los que están en el contexto académico, podría comprenderlo más rápido o traducirlo más fácil, digamos, ¿no? Que si ponemos un artículo traducido al noruego, digamos, entonces eso suele ser difícil, incluso traducir del alemán puede ser un poquito más difícil, por más que contemos con el Google Translator o con una IA traduciendo, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el sistema Cielo a propósito de la metodología técnica y el ecosistema abierto. ¿Qué es lo que pasa con Cielo? Es que intenta poner la revista en línea y que sea abierta en todo caso, ¿no? Entonces, Cielo propone de que la recepción de los artículos sea continua, ¿no? En el caso de estudios bolivianos, por nuestra naturaleza de los dossiers, normalmente esperamos a que la convocatoria salga para que sepamos o para que el mundo académico sepa qué temas en que se va a trabajar. El que sí queda abierto a largo y mediano plazo siempre es la sección de avances de investigación. Entonces, en esos artículos sí podemos tener una recepción continua y, claro, los artículos entran en fila, digamos, en la medida que van siendo aceptados y pueden ir siendo publicados, porque no hay una línea específica editorial sobre temas que restrinja a publicar eso. Entonces, eventualmente podemos tener entre 3 o más artículos en ese horizonte. Se necesita una centralización del proceso, ¿no? El OJS es el ideal, digamos. ¿Por qué? Porque el OJS, como les he dicho, es un software que permite recibir, direccionar los arbitrajes y después ayuda a publicar, digamos. En la página que les he mostrado esta, pues aquí está, la página que les he mostrado está en el OJS, ¿no? Aquí está OJS UMSA, y no solamente entonces permite el arbitraje, permite hacer el seguimiento al proceso editorial, sino además permite hacer visible el artículo, ¿no? Entonces esa es una de las... el OJS optimizado es una cuestión sumamente interesante. Hay un control de calidad, ¿no? Hay un control de calidad que pasa por la primera revisión. Entonces el OJS recibe mecánicamente, es una máquina, es un robot, ¿no? Que recibe, entonces el control de calidad posibilita que en un primer nivel los editores, los editores de la revista, puedan ver el artículo, ver si cumple con los requisitos básicos que se tienen que cumplir, sea un aporte académico, ser original. Y aquí viene uno de los temas así como sumamente importantes, digamos, ¿no? El editor tiene que verificar si el artículo no tiene partes, para usar un eufemismo más amable, digamos, que no haya coincidencias con artículos publicados en otros espacios o con libros publicados en otros espacios. ¿Qué nos refiero? Evidentemente, la verificación de coincidencias es la verificación de que no haya plagio, ¿no? Entonces se tiene que verificar eso. Hay softwares específicos para eso, para verificar. Y últimamente las IAs también ayudan mucho a verificar que no hayan plagios. Entonces, claro, vamos
verificando que no haya plagios. Una vez se ha verificado que no hay plagios, que cumple con todos los requisitos de la revista, académicos, tiene las secciones necesarias, tiene las citas correctas, una vez que se ha verificado y el tema del artículo es pertinente a la revista, entonces inmediatamente agarramos el artículo y lo mandamos a un structural output, que significa mandar a evaluación por pares, y esa evaluación por pares va a recomendar si el artículo es publicable, si el artículo es rechazado o si el artículo requiere correcciones mayores o menores. Y obviamente en la evaluación tiene que constar qué es lo que se quiere que se corrija, digamos, ¿no? Qué es lo que se necesitaría corregir para definir a propósito de eso si las correcciones son mayores o menores. A veces pueden ser cuestiones de forma, de aclarar conceptos sencillos, digamos, y otras ya es más de fondo, digamos, ¿no? Que el concepto no está correctamente comprendido y es necesario incluir otros conceptos, y entonces el evaluador va a recomendar. En ese caso, nuevamente vale hacer la precisión, y el evaluador tiene que ser una autoridad en el tema que se le ha mandado, se le ha solicitado evaluar, digamos, ¿no? Entonces, claro, puede dar un feedback sumamente elaborado y bien hecho, ¿no? Se espera que las revistas no tengan autores extranjeros, se recomienda, se espera, ¿no? Es un poco más en el horizonte, pero para empezar, para estar en Bolivia, se puede eventualmente algunas cosas ir superando. Que haya autores extranjeros en la revista les sube puntajes en su rating, ¿no? Se espera que normalmente sea el mínimo del 20%, mínimo de los de artículos de autores extranjeros, pensando que 35, 30% es lo ideal, digamos, ¿no? Entonces, se espera también, perdón, que el comité editorial sea extranjero, es decir, que los evaluadores, los que avalan la revista, sean mínimo el 25% de nuestra lista del comité. Y déjenme ver esto, ¿dónde está nuestro comité? Aquí vamos a ver. Entonces se espera que mínimamente el 25% del comité editorial sea extranjero, y obviamente es recomendado el 30 al 35%, lo ideal, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se espera en el caso de las revistas indexadas, ya que decimos que las revistas indexadas garantizan calidad y garantizan institucionalidad y todo el tema, estas revistas deberían evitar la endogamia institucional. Y le podemos añadir esto, ¿no? La endogamia institucional y nacional. Es decir, que veamos que hay, ¿no?, unos criterios que superan que superan pues esto del club de amigos, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estudios Bolivianos tenemos a nuestro comité editorial conformado por investigadores pertenecientes a diversas instituciones y diversos horizontes, digamos, ¿no? Entonces está el doctor Andrés Ángels de Chile, Armando Gutiérrez. Bueno, este número es antiguo, este número es del 2020. Entonces, en ese momento estaba todavía vivo el magíster Armando Gutiérrez de nuestra facultad, que formaba parte de nuestro consejo editorial, la doctora Elizabeth Monasterios de Pittsburgh, boliviana, pero docente en Pittsburgh, Estados Unidos, el doctor Fernando Sueta, también docente en Ohio, en Estados Unidos, el doctor Hugo Rodas Morales, Oscar Rivera Rodas y el doctor Walter Nave. Entonces vemos que de todo este consejo editorial, solo dos bolivianos radicados y que trabajan en Bolivia, y el resto, los otros
1, 2, 3, 4, 5 internacionales, ¿no? Aunque bolivianos, pero trabajan en contextos académicos internacionales. Entonces, claro, se cumple el requisito de internacionalización de la revista. Y este criterio sí no lo estamos cumpliendo todavía, que haya en la revista artículos en inglés o en otra lengua, digamos, ¿no? Solamente estamos publicando artículos en español, en castellano, como diríamos, ¿no? Pero estos son indicadores de qué es lo que se desearía si queremos tener una revista internacionalizada.